de la completa presentación que nos hace y como la custodia ostentación de la desconocida en toda su dimensión hasta ahora por mí, de el inmenso valor artístico y económico de esa joya que es difícil que tenga para el mundo. Todas las instituciones que realmente valen en este país han bebido en algo de la filosofía de los jesuitas. Porque es una comunidad que ha sido grande en la fe católica. Ha sido de un vuelo glorioso, como tal vez ninguna otra comunidad religiosa. Y su influencia no solamente ha sido en los campos, en el campo religioso, sino también en el arte, como ya lo vimos. Y en la economía de los países en desarrollo. Cuando la primera expulsión de los jesuitas, lamentablemente Colombia perdió el cambio total de las costumbres de trabajo de áreas inmensas, como por ejemplo lo que hoy es el departamento de la Arauca. Allá la Compañía de Jesús enseñó a los indígenas y en eso se anticiparon en siglos. Enseñó la economía solidaria, porque vieron que ellos no tenían propiedad, sino que todo era comunitario. De ahí viene la palabra comunista, que tanto susto le da aquí hacia estas personas pacatas que hay por ahí. Salen corriendo cuando alguien habla de comunismo. No hay que olvidar por ejemplo, el aspecto socio-religioso de jesuitas como nada menos ni nada más que San Pedro Claver, el apóstol de los menos. Leer la biografía de San Pedro Claver es una cosa que uno lo deja despreocupado. ¿Cómo un ser humano es capaz de besar las llagas purulentas de los leprosos, de los menos que venían de por allá del interior del África, en donde eran cazados como fieras? El cuestionamiento que el expositor hace muy interesante, pero por allá lanza una puntita diciendo que se les indicaba de, ¿cómo se llama?, de ateos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Al padre Francisco? Al padre Francisco de la Rúa. ¿No? El cura guerrillero. El cura guerrillero. Cura guerrillero. El padre Iván El
para mí, simples celos. No olvidemos que Mario Arango Jaramillo, mi compañero de bachillerato, escribió y salió a la luz pública hace como 3 años un libro de investigación llamado ¿cómo se llaman los que no creen? Pues no son ateos, sino que hay otros. Masones. La masonería en Colombia y en Antioquia. Ahí me encontré con otra sorpresa. Obispos masones, clérigos masones, porque nosotros, el pueblo en general, no entiende que la masonería no implica tener que dejar la religión católica. Por fortuna, Dios no se queda con nada. En este momento, la Iglesia Católica Universal está regida por un jesuita que está impresionando al mundo con cada salida que hace. Ayer, por ejemplo, dijo, les echó unos vainazos, digámoslo así, a los países desarrollados del mundo por no haber hecho lo que hay que hacer para acabar con el hambre en el mundo. Y aquí entre nosotros no solamente el Colegio de San Bartolomé, no, muchas otras instituciones. Entre ellas el Centro de Historia de Iturbide. Los académicos Villegas fueron jesuitas y de ahí su solvencia y su capacidad para dictar conferencias y enseñarnos a nosotros. Y este renacer de la comunidad de los jesuitas va seguramente a elevar el nivel de la comunidad más importante que ha tenido la Iglesia Católica. Aquí tenemos una muy parecida, y que también está haciendo labor de evangelización, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, incluyendo en África, que es el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarmal. La enseñanza es absolutamente estricta, como lo es la de los jesuitas. Ellos copiaron eso. De manera, yo felicito aquí al señor expositor, muy interesante, los gráficos, todo muy bonito, muy sabroso. Y recordemos que personajes como el padre de la luz y algunos políticos, como la Rivera Córdoba, por ejemplo, o el padre Camilo Torres, no pueden ser tildados de comunistas. No nos olvidemos que fue la Iglesia Católica, el clero católico, el que fundó al ELN,
por eso esa guerrilla ha sido llamada la guerrilla de los curas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los sacerdotes de la época sufrieron un impacto tan impresionante, mirando la pobreza contra la riqueza. Y en cuanto al cuestionamiento, no falta lo último. Mucho cuidado con la respuesta. ¿Qué se había podido hacer con tanta plata? Cristo le contestó a uno de los sacerdotes que estaba criticando a la mujer que se acercó con un pomo de perfume costosísimo y se lo regó en los pies. Y entonces ese apóstol decía, vea, Señor, pero imagínese, eso valió 400 millones de pesos que no hubiéramos podido hacer nosotros por los pobres con la plática. Y resulta que él dijo, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y no a mí. O sea que aceptó de 1000 amores el gesto de la mujer que le vació el frasco de perfume costosísimo. Entonces, la pobreza no se habría acabado invirtiendo en otra cosa los 400 millones de pesos. No acaba nunca la pobreza. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Yo sí quiero felicitar al señor que apenas lo estoy conociendo, porque no siendo pues historiador, hizo muy buena documentación de un tema que creo que me interesaba y que es desconocido. O sea, hoy me fui aprendiendo algo de una reliquia y de algo que tiene conexión social e histórica en este país, ya con el historiador muy reconocido, que es el padre Francisco Ramón de Luz. Yo quiero felicitarlo, William, porque es muy buen trabajo. El que usted la lechuga y su historia no la conocía, y sobre todo no conocía la honradez de los jesuitas de conservar semejante joya, que aún creo que los 480 millones es muy inferior al costo real de esa custodia, pero brindársela al Banco de la República para que la siguiera y la tuviera en su museo, porque una custodia de las características de las que usted expuso, eso vale muchísimo más en un mercado abierto o un mercado negro. Claro que después los hubieran matado por quitárselos. Muy buen trabajo. Los jesuitas, a diferencia de otras comunidades, introducen en el país, en la época en que fueron expulsados de las colonias de América, pues, y el reino mismo, España, introducen lo que es una forma de educar. Por ejemplo, que la marca mucho la diferencia que tienen frente a la enseñanza escolástica, que es la que tradicionalmente se venía haciendo, pues por lo menos en esa época, y los jesuitas lo que proponen algunos un poco más la formación en las ciencias útiles, muy acorde, por ejemplo, con todo el desarrollo ilustrado, con el pensamiento ilustrado. O sea, que además de que la gente aprenda a rezar y se sepa la Biblia de memoria y entonces se gane el cielo y la tierra, señor, sepa manejar una máquina de coser. Y los jesuitas traían la metodología. Hoy en día es un computador. Ella es muy parecida a los salesianos. ¿Sí o no? Entonces eso yo creo que es uno de los aportes, y en parte además del poder que tenían y tienen en esa época, eso les molestaba mucho a la Iglesia Católica, pues a Roma les molestaba de sobremanera, de forma como estaban enseñando, la propuesta que traían y el gran poder que aún hoy, una gran influencia en la formación de líderes y de trabajo social, como lo
lo es esa experiencia en Magdalena. Y felicidades, William. Parece un buen trabajo. Excelente. Yo desconocía la lechuga. Excelente. No había nada. No, yo sí la he visto allá en Bogotá, en el museo. Y me sorprendió mucho la relación con los jesuitas y más con el padre Francisco Ramón de Rosita, un poco el programa de Magdalena medio subsidiado pues con una religión como esta. Imagínense, eso bien peligroso y este curita se le metió de frente A pelear con Uribe. Uribe pelea con el siendo presidente. Y hay otro única que pelea, una periodista No, y la importancia del cine a través de centros de investigación para el país ha sido muy importante. Y empezando que ha dado muchos muertos, o sea, han sido muchos los investigadores del cine que han estado muertos. Él también había mencionado, lo que pasa es que luego lo reportó porque la tuvieron que reportar porque era más amplia la investigación que él hizo, pero se tuvo que reunir un equipo a ayudarle a mermar. Él mencionaba a Calderón Sí. y a la compañera que los asesinaron dentro o sea, que dentro de un closet y que tenía, y usted, o sea, la referencia, por ejemplo, que yo tuve en la Universidad Nacional con respecto al cine es mucho, porque cada rato era, vayan, miren, eso es del cine, esto es... Muy bien, William, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la doctora Martina, que fue más o menos la que me orientó de los números del señor Orlando, que pues, yo tenía una exposición demasiado larga y ellos pues ya más o menos me guiaron como vemos. Eso quedó muy bueno. Pero largo también. Se puede ir tranquilo a a preparar la otra.